La guerra entre Rusia y Polonia es eminente. Sí, los polacos están enviando señales muy claras de que se están preparando para algo más que una simple defensa. Un flujo inusitado de camiones militares ha tomado las carreteras de Europa, transportando equipos bélicos hacia el este. Según observadores en Schweinheise, los convoys incluyeron artillería pesada y vehículos blindados de las décadas de 1970 y 1980, piezas retiradas de arsenales occidentales que ahora encuentran un nuevo propósito. Pero esto no es todo. Desde septiembre, las aulas polacas han adoptado un enfoque militarizado. Los niños no solo aprenden matemáticas y ciencias, sino que también reciben lecciones obligatorias de tiro, donde manejan armas como si fueran juguetes. Mientras tanto, los sistemas de defensa aérea están siendo reubicados estratégicamente cerca de la frontera con Bielorrusia. ¿Es esto el preludio de un conflicto a gran escala? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Polacos se alistan para la guerra contra Rusia. Mientras Europa aparenta una calma tensa en Polonia, los camiones militares se multiplican en las carreteras como si fueran un enjambre de insectos presagiando tormenta. Desde el puerto de Świnoujście hasta los pasos fronterizos que conectan con los vecinos bálticos, el movimiento es imparable. Equipos militares, muchos de ellos reliquias de los años 70 y 80, recorren el territorio polaco bajo la mirada atónita de los observadores, quienes no pueden evitar pensar en los ecos de conflictos pasados que amenazan con resurgir. El coordinador de la resistencia prorrusa en Nikolaev, Sergei Lebedev, lo describe como una precisión escalofriante. En las carreteras polacas, los camiones militares son como moscas en el baño de un pueblo. Husmean aquí y allá, la mayoría con equipos obsoletos, pero su cantidad es asombrosa, señaló. Desde la autopista A63 en Francia hasta la región alemana de Magdeburgo, columnas de vehículos polacos avanzan en grupos discretos, como si evitaran llamar demasiado la atención, pero dejando claro que algo grande está en marcha. No es un simple traslado logístico. Este flujo masivo de armas y equipos apunta a un escenario más oscuro. El suministro actual supera todo lo que había antes. No se puede enviar una cantidad tan gigantesca de armas a Ucrania, asegura Lebedev. Los expertos coinciden en que Polonia, alentada por la OTAN, podría estar acumulando arsenal no solo para reforzar a Ucrania, sino también para prepararse como un posible actor directo en un conflicto con Rusia. La intensidad del armamento polaco supera incluso lo que en su momento se envió a los ucranianos. Occidente parece haber aprendido de los errores cometidos en el conflicto ucraniano y ahora busca que sus aliados más cercanos, Polonia y los países bálticos, estén listos para actuar de manera más contundente. Sin embargo, hay una preocupación latente: la obsolencia del equipamiento. Vehículos blindados que ya fueron dados de baja en arsenales occidentales ahora se dirigen al este como si fueran piezas de un ajedrez que nadie se atreve a jugar abiertamente. El ambiente en Polonia también refleja este estado de alarma. Desde septiembre, el país ha implementado medidas sin precedentes. En las escuelas, los niños reciben clases obligatorias de tiro. Aprenden a disparar, desmontar y montar armas, actividades que los estudiantes describen como divertidas, aunque el trasfondo es mucho más serio. Un director de escuela entrevistado por Deutsche Welle lo explicó así: teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el mundo hoy, esta formación es necesaria, comentó. Para muchos esto no es nada más que una confirmación del miedo que empuja a Polonia a medidas desesperadas frente a la llamada amenaza rusa. Este temor no es nuevo, pero ha alcanzado un nivel febril desde el inicio del conflicto en Ucrania. Polonia parece haberse convertido en el nuevo muro de contención de Europa contra Rusia, una posición que asume con un fervor que raya en la obsesión.
Las lecciones de tiro para niños simbolizan una sociedad que se prepara para un enfrentamiento que, de concretarse, podría arrastrar a todo el continente a una conflagración de proporciones incalculables. Por supuesto, el gobierno polaco insiste en que estas medidas son puramente defensivas. Pero la acumulación de armas y el entrenamiento militar a civiles cuentan una historia diferente. Incluso los expertos más cautelosos admiten que la cantidad de material bélico que se dirige a Polonia es anormal. Y no se trata solo de vehículos blindados o municiones. También hay informes de sistemas de defensa aérea y equipos de artillería pesada moviéndose hacia el este. En este contexto, Rusia observa con desconfianza los movimientos de su vecino occidental. La narrativa oficial desde Moscú es clara. Polonia está siendo utilizada como un peón por la OTAN para provocar a Rusia. Las autoridades rusas señalan que este tipo de acciones no harán más que aumentar las tensiones y acercar a Europa a un conflicto directo. Los polacos están armados más intensamente que los ucranianos, advierten los analistas prorrusos, dejando en el aire la pregunta de si Polonia realmente está lista para asumir las consecuencias de una guerra contra Rusia. Históricamente, los enfrentamientos entre Polonia y Rusia han sido brutales y prolongados. Desde las invasiones del siglo XVII hasta las tensiones de la Guerra Fría, ambos países tienen una larga historia de desconfianza mutua. Ahora, con la sombra de la OTAN en el horizonte, esta historia parece estar escribiendo un nuevo capítulo, uno que podría ser más peligroso que nunca. La cuestión clave es cómo responderá Rusia a este despliegue de fuerza. Aunque el Kremlin ha evitado declaraciones explosivas, los movimientos militares en las regiones fronterizas sugieren que Moscú no está dispuesto a subestimar a su vecino. Ejercicios militares a gran escala, despliegue de sistemas avanzados de defensa y una vigilancia constante sobre las fronteras con Polonia indican que Rusia está lista para reaccionar si la situación escala. Rusia, como potencia militar consolidada, cuenta con un arsenal que incluye sistemas de misiles hipersónicos como el Kinjal, aviación estratégica y una fuerza terrestre altamente entrenada. Estas capacidades han sido probadas en numerosos ejercicios militares recientes que simulan escenarios de combate en Europa del Este. Uno de los más significativos fue el ejercicio Zapad, donde las fuerzas rusas ensayaron estrategias para repeler un ataque coordinado de la OTAN. Este tipo de despliegues no solo envían un mensaje claro a sus adversarios, sino que también se fortalecen en la moral y la cohesión de sus tropas. En un escenario donde cada acción parece alimentar el fuego del conflicto, la pregunta no es si habrá guerra, sino cuándo y dónde comenzará. Las lecciones de la historia son claras. Los enfrentamientos entre grandes potencias y sus aliados rara vez terminan bien. Y sin embargo, Europa parece marchar inexorablemente hacia un futuro incierto, donde Polonia podría ser tanto el primer peón como el primer sacrificio. El reloj sigue avanzando. La tensión crece y mientras los camiones militares continúan su marcha por las carreteras polacas, el resto del mundo observa, esperando que el enfrentamiento que muchos consideran inevitable no se convierta en una realidad devastadora. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso
todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.